Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Para el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, es importante abrir estos canales de diálogo para ser consecuentes con el respeto a los derechos humanos, reafirmando la igualdad y que somos un país multicultural. Además, se trabaja para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, en particular el objetivo de combatir la desigualdad social y promover la educación de calidad, mediante alianzas estratégicas con investigadores que comparten sus conocimientos con todos nosotros. Revisando el artículo publicado en 2012 sobre relatos de la diáspora desde la obra de Queens Duncan, la investigadora de la Universidad de Costa Rica, María del Carmen Mauro, nos señala en su resumen, y la cito: en las culturas latinoamericanas, la presencia de los afrodescendientes es notoria y en todos los ámbitos de la producción cultural, en la reconstrucción de la cosmogonía y la tradición oral, así como en las formas de conservar y reconstruir la identidad en la diáspora. Señala la profesora Mauro que en la literatura, la resistencia, la lucha por la liberación y la igualdad se han consolidado en manos de escritores como Queens Duncan, a través de la custodia, del rescate y la publicación y las memorias ficcionadas de los afrodescendientes, aquellas que constituyen la historia de la diáspora africana. Esto es en el resumen que hace en la introducción la profesora Carmen Mauro. Queens Duncan hoy nos ofrece esta conferencia, pero vamos a hablar un poco de Queens Duncan. Queens Duncan es doctor de Human Letters de la Olaf College de Northfield, Minnesota. Es doctor honoris causa Universidad de Costa Rica, profesor emérito de la Universidad Nacional y también es profesor, denme un momentito que parece que no me está escuchando. Es licenciado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional. Ha participado activamente en la lucha por los derechos étnicos y racismo en organizaciones internacionales. Es miembro del Comité Científico de Slave Root Project de UNESCO de París, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en varios proyectos relacionados con los afrodescendientes en América Latina, consultor de la Alcaldía de Londres sobre la conmemoración de los 500 años de la abolición de la esclavitud. Es autor, coautor o contribuyente de más de 50 libros y ensayos con temas pertinentes y reconocidos a nivel internacional como El Negro en Costa Rica, coautor con Carlos Meléndez, que lleva más de 15 ediciones. Reporte de una visita de solidaridad a los aborígenes de Australia, teoría y práctica del racismo, contra el silencio, los afrodescendientes y racismo en el Caribe continental hispánico. Es un ensayo que publicó en San José y La Habana, Cuba, El derecho a la identidad. También tiene una campaña educativa sobre derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, El pueblo afrodescendiente, un ensayo dialogado en Estados Unidos. Con ustedes entonces vamos a dejar al doctor Queens Duncan. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a ver si logramos resolver la cuestión técnica aquí. Vamos a ver cómo es. Hay que subir. Ustedes saben que quienes no somos nativos digitales, pues tenemos que aprender con mucho esfuerzo cómo hacer estas cosas, pero yo creo que ahí va. A ver, ¿qué tal? Sí se ve. Sí, señor. ¿Se ve? Ok, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a conversar durante unos minutos, una hora, menos de una hora, sobre la presencia y al final haremos un comentario sobre algunos de los riesgos que corren los afrodescendientes. Cuando se habla en Costa Rica de la población negra o afrodescendiente,
La gente por lo general la asocia con Limón. Pero la población negra de Limón no fue la primera en poblar nuestro país. Los africanos, sus descendientes, llegan a Costa Rica desde el principio. Este señor Juan de Caballón, por ejemplo, que llega a Costa Rica en 1540, dice que estaba acompañado por 9 personas negras esclavizadas. Diego Gutiérrez, que murió en 1544 allá por Matina, que lo mataron los indígenas porque el hombre estaba invadiendo y con unos actos de crueldad terrible. Hubo varios de sus acompañantes que eran afro. Y Juan de Caballón, el conquistador que inicia la colonización del Valle Central, dice que entró al territorio costarricense con 90 hombres, entre los cuales contaban soldados españoles y esclavizados negros. De modo que esa presencia está aquí desde la conquista y luego la colonización. Y si avanzamos un poco más en la historia, en 1744, el ingeniero Luis Díaz Navarro, que era gobernador interino de Costa Rica, hace un recorrido por el país y dice que hay en la ciudad de Cartago muchos españoles europeos y de la tierra, y muchos mulatos y negros. Y en los valles, Valle Central, hay de estos muchos. Y sobre el Pacífico Central y Norte dice, en este territorio, Esparza, Bagaces, Nicoya, hay varias casillas de paja llamados hatos, en donde se cría algún ganado vacuno, caballar y mular. Todos los habitantes son mulatos. Es decir, en 1744 tenemos ese reporte de la presencia afro en el país. Y el relato del obispo Morel de Santa Cruz, que era obispo de León y Costa Rica, 1751, en el barrio de Los Ángeles en Cartago, es de mulatos. El barrio de Los Ángeles de Cartago es de mulatos. Por esa tacha, los vecinos de Cartago lo han segregado de la ciudad, poniéndose por lindero una cruz de Caravaca. Hace poquito, en el gobierno anterior, logramos que se declarara sitio de memoria histórica la Puebla de Los Ángeles, la Puebla de los Pardos en Cartago, y que se dedicara el 3 de agosto de cada año a conmemorarlo. Y según Thiel y Hoffman, el primer obispo de Costa Rica, a principios del siglo XIX, un poco antes de la independencia, dice que habían 52.591 habitantes. De estos, 17% era mulata, 15% poco más, casi 16% indígena y casi 58% era mestiza. O sea que desde el punto de vista del obispo, la población blanca de nuestro país era una pequeña minoría del 10%. Estas personas negras llamadas negros, pardos, mulatos, ¿verdad? En Costa Rica formaban en parte de la población esclavizada. Fue muy pequeña, es decir, sí hubo esclavitud en Costa Rica, pero no fue tan grande como otros lugares donde había minas de oro y plantaciones. Pero sí existió en Costa Rica. Y fue muy significativo en el protagonismo de ellos en la construcción de la nación. Doña Rina Cázares nos dice que los mulatos, mestizos y castas en general de los barrios de la capital por supuesto era Cartago, Arrabal, Chicagres, Tejar, Taras y Aguascalientes, se convirtieron en importantes proveedores de productos básicos, ¿no? Maíz, plátanos, frijoles, etc. Y ella misma nos reafirma que para fines del siglo XVIII, los mulatos habían logrado afianzarse en la actividad cacautera, esto en Matina, como propietarios o arrendatarios, ¿verdad? Y poco a poco se fueron incorporando actividades artesanales, trabajos domésticos, sastres, hilanderas, y me llama la atención milicianos, es decir, ellos también fueron militares trabajando a favor de los españoles, y muchos de ellos eran esclavos domésticos, y consiguieron su libertad para ellos y para los hijos, sea comprando su libertad o por afinidad y parentesco. Es decir, muchos de ellos ya para esta etapa eran parientes de los señores de Cartago que tenían su familia oficial y otra por ahí.
Y entonces vemos cómo el mestizaje se convirtió en un medio de ascenso social. Muchos de estos señores le daban la libertad a los hijos de sus concubinas, ¿verdad? Esclavizadas, a la hora en la pila del bautizo. O le dejaban de herencia la libertad a sus esclavizadas una vez que se morían. La esclavitud fue abolida oficialmente el 11 de marzo de 1824 por la República Federal de Centroamérica, de la cual Costa Rica formaba parte, ¿verdad? Y ya, como dije anteriormente, prácticamente había muy pocos esclavizados ya en Costa Rica, porque la gente mulata, parda, etcétera, habían logrado el ascenso social, por lo menos su libertad, e inclusive habían algunos que eran dueños de la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que me han hecho muchas veces, bueno, ¿y qué se hicieron esos negros, entre comillas, verdad? ¿Por dónde se fue la población? ¿Para dónde se fue la población afrodescendiente de la etapa colonial? Bueno, vamos a ver sus huellas. La huella genética. En 1868, don Manuel María Peralta, que se tiene como el fundador realmente de la diplomacia costarricense, en un artículo que publica en la Globe de París, dice que hay 141,000 católicos blancos hispanoamericanos civilizados, de una población total de 161,000 personas. Vea las categorías que usa. Son católicos, blancos, hispanoamericanos y civilizados. El número de mulatos católicos era de 7,000. Los indios semicivilizados católicos 3,000 y 10,000 indios salvajes idólatras. Según el diplomático, el 12% de la población era mulata, ¿verdad? Ahora, lo que asombra aquí es cómo en 70 años la población blanca pasó de ser 10% a prácticamente ser el 80% de la población. O sea, tal vez no el 80%, pero pasaron a ser la aplastante mayoría en 70 años, ¿verdad? Yo no sé, yo dudo mucho que haya una fábrica de chiquitos tan eficiente. Lo que pasó fue que se declaró blanco a toda la población mestiza. Seguimos con los datos. En 1782, en Esparza, tenemos que son de cada 100 habitantes, 56 eran consideradas mulatas o negras. 56, la mayoría. Solo habían 30 mestizos, 30% mestizos, y 14 se consideraba española, es decir, blanca. En Alajuela, 1793, de cada 100, 13 eran mulatos, 76 mestizos, 11 eran españoles, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es un mestizaje intenso, es decir, la gente se está mezclando y mezclando y mezclando. Dice Goodmanson que a finales de la colonia y comienzos de la república, el 33% de los varones casados y un 7% de las mujeres de origen africano en Cartago integraban matrimonios racialmente mixtos. Y en el caso de San José, el 55% de los varones afro casados y el 35% de las mujeres afro casadas lo estaban en matrimonios racialmente mixtos. O sea, la población costarricense pasó por un periodo a finales de la colonia y principios de la república, un periodo de mestizaje intenso. Y entonces eso explica por una parte la posibilidad de que hubiese tantos mestizos para que pudieran declararse blancos. Entonces, eso fue lo que hizo la república. Blanqueados por decreto todos los mestizos, ¿verdad? Ahora, tenemos también la huella religiosa, la devoción de los costarricenses, por un lado por la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Y por otro lado por el Santo Cristo de Esquipulas, sobre todo en Guanacaste, aunque por Alajuelita entiendo que también, ¿verdad? Pero es una herencia que dejaron los afrodescendientes a nuestra república desde el punto de vista
de su huella religiosa. Tenemos la huella patriótica, don Juan Santamaría, héroe nacional de la guerra contra los filibusteros. Dice Clofia Santamaría, que era prima de Juan, lo declara en la prensa libre, dice: Juan era hijo de un hombre del departamento del Guanacaste. Estos hombres traían ganado cada 8 días. Mi mamá tenía una venta de tamales, café, estofado y otras cosas de cerdo. Una venta de comida, pues. Casi siempre comían en casa unos negros de esos del ganado. Entonces fue cuando la finada se enredó con uno de ellos. Y después nació Joaquina, que salió negrita como Juan. Figúrese, los que iban a casa molestaban mucho a la finada porque se había enamorado de un negro irizo. Como ella era bonita, yo recuerdo haber cantado en la escuela al negro, al irizo, ¿verdad? Al irizo, que es en realidad, modernamente la palabra que usamos es erizo. La huella literaria en los cuentos de mi tía Panchita, que son los cuentos que dejaron estos afrodescendientes en el Valle Central, ¿no? Su Tío Conejo en San José, en Limón es Anansi, ¿verdad? Pero es el mismo fenómeno. Tenemos la huella en las nomenclaturas, toponimia del Guanacaste. Los africanos que llegaron a Guanacaste eran de la región central del África. Entonces tenemos Kananga, que está localizada en la República Democrática del Congo actualmente. En Guanacaste, Kananga es un barrio de la ciudad de Nicoya. Malambo, que corresponde a 2 subsitios, uno en la República, también en la República Democrática del Congo y el otro en Tanzania. Y Malambo es un cerro en el cantón central de Santa Cruz. Matina, que es un poblado de Mozambique. Matina, un caserío entre los cantones de Nicoya y Ocancha. Y por cierto, hay también el cantón de Matina en Limón. Y Chiringa, ¿verdad? Que son poblados de Mozambique. Chiringa es una quebrada en el cantón de Cañas. Si ustedes ven a la derecha, van a ver la imagen de una calle en la ciudad de la ciudad de Kananga, República Democrática del Congo. Es una foto actual de la ciudad de Kananga. Abajo está el parque infantil de Kananga, en Guanacaste. Y más abajo todavía les presento al señor Dickson Mobuso Malambo, un combatiente que luchó por la libertad de su país, la República Democrática del Congo. Entonces, hasta apellidos Malambo encontramos en África. Y tenemos dificultades para pensar que fue que los guanacastecos fueron al África a poner esos nombres, ¿verdad? Pareciera más lógico que fueron los africanos los que nos trajeron esos nombres. También está la herencia musical e instrumental. En el Pacífico Central y Norte, sobre todo, tenemos arriba la marimba, no, más bien arriba la marimba africana, marimberos africanos contemporáneos, y abajo los marimberos guanacastecos, ¿verdad? Y ya desde 1722, los misioneros como Filippo Bonanni hablaba de la marimba en Angola y Congo, y todavía existen esos marimbas allá. Y en la lengua bantú, la palabra marimba significa maderas que cantan, maderas que cantan. Bueno, tenemos el ungu, que es ungo en Angola, y jongo en Guanacaste, berimbau en Brasil, contracajón en Limón, pero ustedes pueden ver que es el mismo instrumento. Tenemos la herencia léxica. Quienes no saben qué es angú, un alimento preparado de plátano y guineo, o mondongo, que es panza de res, ¿verdad? O tripas. Candanga, ¿cuántas veces hemos escuchado a los viejos decir, me lleva candanga? Morongo, que es la morcilla. Panga, que es bote. Cachimba, que es la pipa, ¿verdad? Bueno, esa primera gran ola no desapareció, ¿verdad? No se la llevó Candanga, simplemente se mezcló y se mezcló y se mezcló, perdiendo casi toda su historia. Esa ola en general no se sabe negra. En Guanacaste me dicen con frecuencia, bueno, mi abuelo o mi abuela era negra. Bueno, no era de raza, dice, era negra, pero no era de raza. O sea, no nos confundan, no somos de los de Limón.
Pero como vemos, aún están presentes sus huellas entre nosotros y se ven rasgos fenotípicos todavía. La segunda ola, que llega a Costa Rica unos 40 años antes de los jamaicanos, viene de Panamá, viene de Bocas del Toro en Panamá, de Bluefields, Nicaragua, San Andrés, Colombia. Son pescadores que comienzan a sentarse en lo que conocemos como el Caribe Sur, dedicados a la pesca, y vendían sus productos, por ejemplo, las tortugas a los alemanes, y en ese entonces se usaba digamos, la tortuga, ¿verdad? El caparazón de la tortuga, para hacer cosas como peines, etcétera, etcétera. Entonces todos los años venían los barcos alemanes y ellos le vendían ese producto. Que por cierto, algunos de ellos se fueron y se mezclaron con los indígenas de la zona, y hoy en día también uno puede ver sus huellas en algunos de los clanes Bribri o Cabecar. La tercera ola es la que va a venir a otra cosa. Resulta que Costa Rica estaba desarrollando el café, la agroindustria cafetalera, y sacaba el producto por carretas hasta Punta Arenas, es decir, hasta Caldera, ¿verdad? Y entonces había que bajar todo eso, ¿verdad? Todas esas cuestas con estas carretas, montarlo en los barcos e ir a dar toda la vuelta al continente. Es decir, había que bajar hasta Chile para poder subir por el Atlántico, llegar al Mar Caribe y enrumbarse otra vez por el Atlántico hacia Europa, que es donde estaban nuestros mercados. El resultado era que nuestro café llegaba muy caro. Entonces, al general Tomás Guardia, el presidente de Costa Rica en ese entonces, por cierto, nacido en Bagaces, se le ocurrió un ferrocarril. Los ferrocarriles estaban comenzando a desarrollarse. Yo creo que en América, en el Caribe y Centroamérica, la parte donde estábamos, había, ¿cómo se llama? Ferrocarril en Jamaica, y habían hecho uno en Panamá. Entonces decidieron buscar quién lo hiciera y se contactaron con la familia Kidd, que es el que finalmente don Minor Kidd, el que vino a desarrollarlo. Estos afrocaribeños de esta tercera hora eran mano de obra libre, una mano de obra especializada, una mano de obra que conocía lo que es el ferrocarril y venía a dar su concurso para construir y operar el ferrocarril en Costa Rica. Y el 20 de diciembre de 1872 comienza a llegar estos jamaicanos. Como pueden escuchar, probablemente están bombardeándonos desde lo alto, ¿verdad? Bueno, el barco Lisi, con 120 trabajadores varones y 3 mujeres, es el primer grupo de jamaicanos que llegan aquí para construir el ferrocarril 1872. ¿Cuál es la impronta de esta gente? Mayormente en el terreno económico, es decir, el mayor aporte de los afrocaribeños es en el trabajo. El grueso de los habitantes, de los migrantes, trabajaron en la obra de limón hacia Cartago, era afrocaribeña. Y como se ha señalado, su objetivo principal era precisamente construir ese ferrocarril que estaba destinado a resolver el problema de la actividad agroexportadora, o sea, darle una salida al café costarricense hacia el Caribe, o aquel entonces se decía el Atlántico, ¿verdad? Y todavía hay gente diciendo el Atlántico. El océano Atlántico no llega a Costa Rica. Lo que nosotros tenemos es el Mar Caribe. Bueno, y se hizo con gran sacrificio de la población inmigrante. Los primeros 25 millas, más de 5,000 personas murieron. Más de 5,000 personas, casi todos afro, ¿verdad? Casi todos personas negras. Bueno, construyeron el ferrocarril, desarrollaron la industria del banano. En los primeros 25 años convirtieron a Costa Rica en el mayor exportador de banano del mundo.
desarrollaron otros trabajos agrícolas, como por ejemplo en lo que es el cacao. Y por cierto, hay una promesa que no se cumplió, ¿verdad? Resulta que, claro, usted no puede, usted tiene un ferrocarril, pero no puede tener un ferrocarril solo para sacar la cosecha del café. Necesita mantenerlo trabajando. Entonces, Kidd comenzó a desarrollar el banano. No fue idea de él originalmente. Él vio a los jamaicanos que sembraban banano para comer. Entonces él decidió que, cuando se puso de acuerdo con un otro empresario, y fundaron la United Fruit Company, ¿verdad? Entonces se necesitaba que la gente se quedara tanto para administrar el ferrocarril y mantenerlo, como para la industria bananera. Había que mantener esa población aquí. Entonces, vean lo que ofreció el gobierno de Costa Rica. Dice, con el deseo de evitar la salida de los trabajadores que no se pueden ocupar actualmente en la empresa y en conformidad con las instrucciones del señor presidente segundo designado, he facultado al señor superintendente para dar a cada trabajador que desee fincarse al lado de la línea entre Limón y el campamento número 2 un terreno de 50 por 50 varas, prometiendo obtener del Supremo Gobierno los respectivos títulos de propiedad cuando llegue el caso. Y saben una cosa, todavía estamos esperando el título. Se extravió, seguramente se cayó del tren cuando venía de Limón, se cayó en el Virilla, me imagino, cuando venía de San José hacia Limón. En resumen, los afrocaribeños junto con chinos e italianos construyeron el ferrocarril y desarrollaron Limón. Gracias a su trabajo permitieron convertir a Limón en una ciudad multiétnica y pluricultural, ¿no? Entonces incluían, claro, los afrocaribeños incluían los de la construcción, los operadores del ferrocarril, los trabajadores en la plantación y en los negocios de los europeos, norteamericanos, libaneses, judíos, jamaicanos de clase alta, pequeños productores de plátanos y cacao, comerciantes, maestros, pastores, sastres, carpinteros, músicos. Así fue la Limón de antaño. Ustedes pueden ver a la derecha la imagen de la casa de los Lindo Brothers, los fundadores de la Florida Ice and Farm, hoy cervecería, o Florida Bebidas, ¿verdad? Cervecería Costa Rica, etc. Y se llama Ice and Farm porque el señor, lo que hacía, el señor Lindo, lo que hacía era fabricar hielo y salía a vender hielo por todo el pueblo de la Florida en una carreta. Y farm porque tenía una finca ahí. Pero ese edificio que ustedes ven es donde comenzó lo que es hoy en día Florida Bebidas. ¿Cómo era Limón? En 1892, don Francisco Montero Barrantes, del Valle Central, él viajó a Limón y dice que Limón tenía buenos edificios públicos y particulares de madera de estilo americano y un muelle magnífico donde atracan embarcaciones de alto bordo. Existen hospitales para cuarentena y un muelle de 60 metros de longitud. Y este es otro señor, don Ramón Céspedes. Este relato es de 1927. Él era un inspector escolar. Dice, al visitar los distintos lugares de la zona atlántica, se tiene la impresión de que se viaja por un país distinto al nuestro. Se habla otro idioma, se practica otra religión, hay diferencia en los cultivos, en la alimentación, en los trajes, en las habitaciones, los jornales se pagan en dólares, las festividades son otras. Las medidas corrientes también son distintas. Las poblaciones se componen en su gran mayoría de jamaicanos que imponen sus usos y costumbres. Las personas que conocen esas situaciones y que se interesan por los asuntos de bien general hablan de conveniencia de nacionalizar esa población y que eso le correspondía a la escuela. Sí, otro país con su propio sistema escolar. Podemos ver ahí una maestra dando clases y en la primera fila a la derecha dos niñas orientales, ¿verdad? Y a la derecha algunos de los textos que se importaban de Jamaica y de Inglaterra
La escuela comenzaba con el infant reader, que sería más o menos equivalente a lo que es hoy preparatoria, e incluso en el caso de la ciudad de Limón llegaba hasta séptimo año. Yo me crié en Estrada, del cantón de Matina, llegué hasta sexto grado. Contraste con eso, la escuela de español, que comenzó como 50 años después de que habíamos y nuestros abuelos habían llegado, dejaba mucho que desear. El padre Evans, que de Dios goce, cuenta que lo siguiente, dice: estando yo en tercer grado, me acuerdo que tuvimos un maestro que pasaba siempre contando su vida. Nunca o poco nos daba lecciones. Y entre las cosas que contaba semiebrio en la escuela Tomás Guardia, era que él había sido policía por muchos años, pero que ganaba muy poco. Y como de maestro se ganaba más, se vino a Limón, donde le pagaban mucho más. Dice el padre: tenía lenguaje de policía, aspecto de policía. No tenía los dientes delanteros, pero sí mucha garganta para tomar aguardiente en cada pago. O sea, el padre era de un verbo muy filoso. Otro país con otros deportes, otra religión, otra música, nuestras propias formas de vestimenta. Ahora, Limón se convirtió en un hub internacional y la mejor demostración de esto es consultar a Limón Weekly, un periódico limonense de la época. En una semana, el movimiento de barcos entrando y saliendo del puerto era notable. Se registra, entre otras, las siguientes entradas de barcos: 7 de noviembre, llegada de Colón, Panamá; 8 de noviembre, llegada de Boston; 10 de noviembre, llegada de Cartagena; ese mismo día de Manchester, Inglaterra; y el 11 de noviembre de New Orleans. Igualmente salían de Limón en esa misma semana el 9 de noviembre para Nueva York, el 10 de noviembre para Jamaica y el 12 de noviembre para New Orleans. Ustedes tienen que tener presente que no existía la Panamericana, y mucho menos Avianca, ¿verdad? La gente viajaba por barco, no habían vuelos en aviones. Entonces la gente viajaba por barco. Y eso explica por qué en el periódico The Nation, que es un periódico bilingüe de don Marcos Garvey durante su estancia en Limón, en esta edición del 24 de abril del 1911, uno ve el directorio consular de Limón. Los consulados que existentes en Limón eran cónsul de Alemania, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de Venezuela, de Francia, de Gran Bretaña, de Guatemala, de Italia, de Noruega, de Nicaragua, de Panamá y Perú, ¿verdad? O sea, la gente viajaba en barco. Entonces, para poder, lo más práctico era ir a Limón, sacar la visa para poder continuar hacia el lugar donde iban a viajar, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con pobrecito, la estupidez que cuando pintan al pobre Cocorí, que no había venido en 20 años un barco ahí, ¿verdad? Me imagino que era que la población afro, para exportar el banano, para llevarlo a Boston, seguramente lo montaba en una panga o se iban nadando a Boston, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Y como dijo un magistrado en defensa del libro, dice que no había gente blanca en Limón. Los blancos eran nuestros patrones, eran nuestros jefes, ¿verdad? Incluso había una zona americana en Limón, segregada, allá por donde está hoy en día el hospital Tony Fassi. Y por gente blanca me refiero a europeos y estadounidenses, ya que nosotros no consideramos a los costarricenses blancos, sino españoles, Spanish people. Pueden ver dos imágenes ahí. Por la izquierda, gente blanca tomando el fresco de la tarde en el parque en Limón, y viajeras en tránsito en el muelle Limón, que hasta el día de hoy sigue siendo el puerto principal del país. Y hubo racismo en contra de los afrocaribeños. No faltó quien haya dicho que los afrocaribeños llegaron a Costa Rica como esclavos, ¿verdad? O que solo contribuyeron a la bananera, ¿verdad? En el propio Limón,
había segregación racial. John Berkey, un diácono de la Iglesia Bautista, dice, en esos días, cuando él llegó, 1929, Limón era muy feo. Cuando llegué a Limón y me bajé del bote, me fui a un hospital que parecía a las que yo estaba acostumbrado en Cuba. Oh, perdón, a un hotel que parecía a las que yo estaba acostumbrado en Cuba. Cuando pedí un cuarto me dijeron que ahí no se admitían negros. Pero vi unas personas de color trabajando y le dije, si yo fuera usted, no trabajaría aquí. Eso fue en 1929 y estamos hablando del Park Hotel. Qué interesante, en el mismo Park Hotel, durante la administración de don Trejos Fernández, sucedió lo siguiente. El presidente Trejos Fernández invitó a Kathleen Sawyers, que había sido elegida reina de los carnavales, la invitó a cenar en el Park Hotel donde se estaba hospedando. Pasaba el tiempo, no llegaba la jovencita, la joven Sawyers. Entonces el presidente la mandó a traer. Y resulta que dijo, no, es que yo fui, pero no me dejaron entrar por ser negra. Bueno, el presidente la mandó a traer y amenazó con cerrar el hotel si volvía a descubrir ni un solo gesto de discriminación ahí. Bueno, ¿y qué hay del social darwinismo costarricense? Tuvimos aquí racismo doctrinario también. Por ejemplo, don Carlos Monge Alfaro, que fue historiador y exrector de la Universidad de Costa Rica, en su libro Geografía Social y Humana de 1943, que era el texto oficial que se veía en estudios sociales, dice lo siguiente: el negro nunca se entronca a la sensibilidad nacional, siempre forma un islote en el concierto de la República. Su temperamento y su organismo sumamente resistente han triunfado en las condiciones climatéricas de la zona atlántica. Soporta calores, enfermedades y siempre está en magníficas condiciones para trabajar. Generalmente son altos, pedantes, de mentalidad muy torpe, pero de muy desarrollada vanidad. Viven en Limón hasta Peralta. Se distinguen por sus zapatos chillones, por sus vestidos y chalecos blancos. En Puerto Limón hay escuelas especiales para ellos, pero generalmente son muy tardos en aprender. Forman un grupo flotante sin nacionalidad espiritual. Es decir, según don Carlos Monge, nosotros servíamos como bestias de carga, teníamos un infantilismo mental crónico, estábamos ubicados, o sea, segregados geográficamente, Limón a Peralta, y lentos, o sea, tardos para aprender, ¿verdad? Lentos, perezosos, torpes, rudos, eso dice el diccionario. Eso decía don Carlos Meléndez de nosotros. Don Carlos Meléndez, no, perdón, don Carlos Monge Alfaro. Y gente destacada como nuestro gran científico Florito Picado no escapó de esa visión racista. Él estaba muy asustado por la cantidad de personas negras que estaban en Limón. Entonces decía, nuestra sangre se ennegrece y de seguir así, del crisol no saldrá un grano de oro sino un pedazo de carbón. Puede que aún sea tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo, que es lo que posiblemente nos ha salvado hasta ahora de caer en sistemas de africana catadura. Es decir, pasando por encima de las estadísticas de la época colonial y comienzos de la República, que demostraba cómo había un gran mestizaje y que ese mestizaje incluían a las personas negras. Este señor está muy asustado porque él considera que la población costarricense básicamente es blanca. Saúl Zapata, un dirigente laboral que trabajaba en Limón en 1940, estaba abogando por la repatriación de los afrocaribeños. Negros costarricenses no hay. Los negros no se asimilan a nuestras costumbres, ni les gusta aprender el castellano. Los negros nacidos en Limón, hijos de padres antillanos, no son costarricenses. Y entonces, todo esto sucede durante el periodo de dominación y gobierno de gobiernos de presidentes, o sobre todo uno, don León Cortés,
con una gran influencia del nazismo. Es un caso también interesante el que cuenta el padre Evans, que dice que un vapor holandés trajo una señora llamada Murria a Puerto y no la dejaban entrar. Le pedían 1.000 colones de depósito y pasaje de regreso a Jamaica. 1.000 colones en ese entonces era una fortuna. Pero resulta que ella era limonense, nacida en Matina. Gracias a la intervención de una persona de autoridad, le dieron un mes para que demostrara que era limonense. Por supuesto, la señora muy inteligentemente se hizo humo, no se volvió a saber de ella, ¿no? Bueno, vinieron los tiempos de cambio, la guerra civil del 48. La guerra civil del 48 puso en mando a don José Figueres y la Junta Fundadora de la Segunda República, que derogó todas las leyes discriminatorias que hubiese en el país. Ahora, no derogó la ley que prohibía el paso de Turrialba, porque esa ley nunca existió. Y todavía yo oigo a algunas personas, hasta intelectuales, diciendo, profesores, diciendo, es que a la gente negra no podían pasar de Turrialba. Bueno, les voy a contar algo. A menos que en aquel entonces, 1940, cuando yo nací, el Hospital San Juan quedaba en Siquirres. Yo nací en San José. Yo nací en el Hospital San Juan de Dios y que yo sepa, siempre estuvo ahí mismo donde ahora está, ¿verdad? La única ley que sí existió fue la que prohibía, cuando prohibía la movilidad del negro hacia el Pacífico. Cuando la compañía bananera, por razones de la enfermedad del banano en Limón, se trasladó a la zona sur, entonces a la zona del Pacífico Sur. Entonces se prohibió por ley de 1934, por cierto, aprobado de manera casi unánime por todas las tendencias izquierda, derecha y de frente, para prohibir a la compañía bananera contratar personas negras. Bueno, ustedes saben que el mismo Figueres tuvo que naturalizarse, ¿verdad? Porque nació en un barco camino a Costa Rica. Pero el señor Figueres prometió facilitar que las personas afro pudieran hacerse costarricenses. Y eso lo cumplió con el apoyo de este diputado, don Alex Curling, que es el primer diputado afrodescendientes. Él fue el que presentó la ley que se conoce como la ley Curling. Por eso nosotros le decimos la padre de la igualdad jurídica en Costa Rica, porque él permitió, mediante esa ley, que todas las personas que nacieran en Costa Rica pudieran hacerse costarricenses. Y don Alex, por cierto, es otro caso. Don Alex nunca fue limonense. Don Alex nació y vivió en Costa Rica junto con toda su familia. Nació y vivió en San José. Eso de Costa Rica fue un zafis, porque nosotros de pequeños, cuando veníamos para San José, la gente se vestía y decían, bueno, es que vamos para Costa Rica, ¿verdad? Entonces me imagino que mi subconsciente me jugó una mala pasada ahí. Él vivió siempre en San José. Nunca fue limonense, ni él ni su familia. Entonces es un fake news eso de que la gente no podía pasar, la gente negra no podía pasar de Turrialba. También tuvimos nuestra propia literatura. Este poeta Alderman Johnson Roden, que para mí es el más destacado, decía, recién llegado a Costa Rica, era un jovencillo. Hay magia en el nombre de mi patria, hay poder en su embrujo. Cuánto extraño mi tierra nativa, solo yo sé cuánto. Mira la amada montaña azul, cada riachuelo, cada fuente. Mira el pequeño virio bigotudo, óyelo cantando, do it, do it. A diario languidezco, cada vez más pesaroso. Ay, ay, sin duda, yo regreso a la tierra de Dios. Es decir, la tierra de Dios, su patria es Jamaica. Pero veamos a don Alderman Johnson Roden, años después, cuando viene la explosión del Arenal. Entonces, él escribe en ese momento que explota el Arenal, que creíamos un volcán, creíamos que era
una montaña y resultó ser un volcán. Verde parra en tu boscoso atavío, ondulando a toda prisa saludabas. Nadie auguraba que en tus entrañas tan maligno desastre acechaba. Durmiente te pregonamos, inerte, mas solo dormitabas, no cual se dijo. Despertaste viciada, la muerte vomitando, lava, piedra, fuego exhalando. Insensible tu rigor nefario, envió a la muerte familias enteras. Circe cruel, no fuiste compasivo con la madre y su tierno hijo, ni aun la bestia fue eximida. Contándolas por menos, en ellas te cebaste. Indefensas a tu mano les diste muerte, y sin luto a tu arrojo los sacrificaste. Te conminamos, detén tu mano, nuestra amada tierra tan golpeada. Grita doliente, sálvanos de la muerte, nuestro clamor en cada brizna inhalada. Ve ahora que su amada tierra tan golpeada es Costa Rica y ya no es Jamaica. Bueno, los cuentos de Anansi, ¿verdad? Que son equivalentes a los del tío Conejo. Una arquitectura propia, una forma de construir, por supuesto, sobre basas para evitar la humedad, para evitar los animales, y también debajo de la casa, en esta casa azul, le servía a uno para pasar el rato, tender una hamaca ahí, ¿verdad? Y era mucho más fresco en los días más calurosos, o los niños jugábamos ahí. Nuestra música, por supuesto, nuestros deportes, nuestra arte y nuestra artesanía, nuestro arte culinario, ¿verdad? Las raíces africanas que exhibimos con mucho orgullo cada 31 de agosto. Así somos y así hemos contribuido y así estamos contribuyendo. Yo quiero destacar a estas dos grandes mujeres afro-costarricenses que son diputadas que dejaron huella. Doña Joyce Hoyos propuso la reforma a la Constitución para que Costa Rica se reconociese como multiétnica y pluricultural. Y doña Maureen Clark Maurines fue la que propuso el mes de la afrodescendencia que acabamos de terminar de celebrar, que es todo el mes de agosto. Bueno, estas son mis hijas. Una que es Denise, escritora, que está haciendo carrera en España como autora y directora de obras de teatro, y Shara, que es la diplomática de carrera, que es la actual embajadora alterna de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra. En cuanto a los riesgos que corremos nosotros, pues por una parte hemos mejorado mucho en lo que es la inclusión, no podemos negar eso. Si la vicepresidenta de la República es una persona negra, el presidente del Congreso es una persona negra, hemos tenido una creciente participación en el nivel político, pero también todavía están los problemas de exclusión. Por ejemplo, las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes, las mujeres urbanas, las urbanas afrodescendientes, son de las mujeres más preparadas de este país. Si porcentualmente tienen una formación, una preparación más alta que cualquier otro grupo en nuestro país, incluyendo las mujeres blancas. Sin embargo, no consiguen los trabajos. Están trabajando en otra cosa. Y si consiguen los trabajos, les pagan menos, no solo menos que los hombres afro y las mujeres blancas, sino que menos que esos dos grupos, ¿verdad? También tenemos el riesgo del racismo. Todavía persiste entre nosotros el racismo en nuestro país. Acá hemos hecho estudios de racismo en los centros escolares y nos hemos quedado sorprendidos del porcentaje. El porcentaje no es una mayoría, pero es una minoría demasiado grande, los muchachos que tienen ideas racistas. Y el perfilamiento racial, por ejemplo, que hace la policía y otros agentes de la justicia. Yo voy
a una tienda en San José, una tienda de departamentos, y veo cómo el guarda me comienza a marcar. Yo me voy para un lado y él disimuladamente me sigue. Me devuelvo y él disimuladamente me sigue. Y a veces lo hago, ¿cómo se llama? Deliberadamente para vacilar un rato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él le han dicho que hay que cuidar a la gente negra porque es ladrona, ¿verdad? Eso es lo que le han dicho. Entonces el pobre anda ahí tratando de cumplir con su papel. Una vez hice un truco, pero y no me resultó. Me cogí una cosa, lo puse, y cuando él se volvió a ver, lo volví a poner, pero seguí en adelante. Él siguió hasta la caja, esperando el momento que a ver si yo iba a pagar el producto, pero de ellos yo lo había dejado botado al propio, ¿no? Entonces, ese perfilamiento existe. 4 personas jóvenes negras que vienen en un jeep más o menos nuevo. La policía los detiene, los requisa, los registra, y cuando se le pregunta al jefe por qué estás haciendo eso, él dijo, hey, ¿qué? ¿No estás viendo que son negros? ¿Dónde van a sacar la plata para tener un jeep así? Eso es decir, andamos o en narcotráfico o algún otro tipo de delincuencia, ¿verdad? Y ha habido gente que cuenta, algunas personas ya han podido salir de pobre, o a lo mejor nunca lo fueron, y tienen alguna casa en algún barrio importante de San José, y han tenido dificultades entrando a sus casas porque la policía quiere saber qué andan haciendo en ese barrio. Nos hace falta acciones afirmativas para resolver, por ejemplo, el problema de empleo, el problema de ocupar algunos puestos, el problema de lograr la igualdad que nos corresponde como ciudadanos costarricenses. Pero bueno, seguimos en la lucha, y creo que actividades como esta nos puede ayudar a acercarnos cada vez más a esa ilusión que tenemos de alcanzar una plena igualdad, equidad en este país tan querido por nosotros. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, excelente. Agradecerle, doctor Queens Duncan. Creo que ese recorrido y tras las huellas de la persona negra, afrodescendiente, yo creo que es excelente porque tenemos un panorama general y muchas veces desconocemos la historia. Entonces me parece que es una buena oportunidad. Y casi con la rayería, casi que pusimos a cantar a Carolina, ¿verdad? Porque era bastante la rayería. Es que les cuento que en algún momento dijimos que si se desconectaba por lo de los truenos, entonces alguno tenía que cantar mientras el otro podía reconectarse. Entonces, bueno, por suerte no pasó nada, ¿verdad? Muchas gracias, y vamos a darle el pase a Carolina de Comunicaciones para ver las preguntas que han hecho en el chat. Deme un momento y ya le paso a Carolina. Buenas tardes. Los invitamos a realizar las consultas por medio del chat. Acá vamos a esperar a ver si tienen alguna consulta para Don Queens. Don Queens, tal vez antes de, bueno, mientras hacen las consultas, tal vez nos puede explicar lo de la diáspora, ¿verdad? Que siempre se menciona el término y eso es importante, ¿verdad? Yo creo aclarar ese término. Sí, cómo no. Bueno, hasta el año 2000 era increíble la cantidad de nombres que nosotros teníamos, ¿no? La población era negra, era morena, parda, etcétera, etcétera. Era una gran cantidad de nombres, mulata. La cuestión es que no había un término que se aplicara a la diáspora africana, a esta diáspora que es producto del África histórica, ¿verdad? Porque a veces cuando uno dice afrodescendiente, la gente dice, todos somos afrodescendientes. Le digo, bueno, vaya, dígale eso a un alemán, a ver cómo te va, ¿verdad? Se va a poner contento.
no estamos hablando del África mítica, del África prehistórica, de donde sabemos que vino toda la humanidad, todos los Homo sapiens. No, estamos hablando del África histórica. Entonces estamos hablando de aquella población diaspórica que fue sacada de la fuerza de África y diseminada por todo el mundo. Esa fue la idea original del afrodescendiente, ¿verdad? Y hoy en día el término lo han apropiado en todo el mundo. Es decir, de repente encontramos que nosotros teníamos la intención de que fuera para nuestra América y sobre todo para América Latina. Pero de repente hemos encontrado gente de Turquía, gente de Irlanda, etcétera, diciendo nosotros también somos afrodescendientes. Afrodescendiente, entonces se refiere a toda la población, en primer lugar, que fueron sacados forzosamente del África y traídos a estos lugares, y posteriores migrantes que se han ido estableciendo en Europa. Es decir, eso nos distingue a los africanos. Una cosa son los africanos y otra cosa son sus descendientes, los afrodescendientes. Eso es lo que constituye la diáspora africana, ¿no? Ya tenemos por acá unos comentarios y unas consultas. Primero un comentario de Daniel. Muchísimas gracias por su excelente y agradable presentación. Y acá una consulta de Pablo Cascante. Buenas tardes. Una consulta. ¿Podría profundizar sobre la segunda ola? Sí, la segunda ola, que es del Caribe sur, ellos vienen como, no vienen contratados, sino que son trabajadores independientes, más que todo pescadores, que se vienen con sus propios barcos de San Andrés, Colombia, donde ustedes saben que la población de San Andrés es originalmente muy parecida a la de Limón, aunque pertenece a Colombia, de gente de habla inglesa. Lo mismo entonces que la población de Bluefields, Nicaragua, ¿verdad? Que también es afro, lo era en su dominación, y de Bocas del Toro, Panamá, donde tenemos la misma situación. Esta gente venía a pescar a la zona y finalmente se establecieron ahí, fueron estableciéndose ahí. Y que por cierto, el presidente Flores, González Flores, perdón, en una gira que hizo por esas costas naufragó y esta gente, la gente cahuita, lo salvó, por cierto. Entonces, él, en agradecimiento de lo que le salvaron, de que le salvaron la vida, preguntó, ¿y qué ocupan ustedes? Dice, bueno, nosotros no tenemos un centro de pueblo. Entonces él dijo, ¿y hay un terreno? Sí, está el terreno, pero pertenece a fulano tal. Pues el presidente mandó comprar el terreno y mandó sus ingenieros, como un mes después, que delimitaron, por eso es que para el que conoce Cahuita, saben que es la única ciudad de esa zona, en realidad el Limón es posterior, pero no hay ningún pueblo de esa zona que tuviera tan desde siempre los cuadrantes. Es decir, ingenieros de San José o de donde fueran, del Valle Central, fueron y diseñaron al pueblo, ¿verdad? Así como se hacían los pueblos en el Valle Central, y con su parque, ¿verdad? Y su lugar para su escuela, etcétera. Entonces, eso es el asunto. Ahora, esa población, el problema que ha tenido es que ha sido, digamos, el problema del despojo de sus tierras, ¿verdad? Porque de repente Costa Rica comenzó a hacer parques nacionales, lo cual está muy bien, pero no tomó en cuenta a la población que vivía ahí. Yo siempre digo que seguramente delimitaron el parque nacional desde un helicóptero o una avioneta. Pasaron y dijeron, bueno, ese es parque nacional, ese es el parque nacional. Y entonces la gente que era propietaria, gracias a esa gente, por cierto, se pudo declarar
ellos y los indígenas habían conservado la naturaleza lo suficiente como para que fuera parque nacional. La verdad es que no necesitaban esa declaratoria para conservarlo, pero digamos que lo hicieron y ni siquiera los indemnizaron, ¿verdad? Entonces ya ha habido rectificación. Ahora por lo menos están dejando fuera del parque algunos lugares que fueron ingratamente apropiados, ¿verdad? Y además, a partir del gobierno anterior, el parque está administrado en forma conjunta con la comunidad de Cahuita. Pero toda esa zona, Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, toda esa zona parte de esa historia diferente al resto de los afrocaribeños. Es decir, no vinieron a construir ferrocarril ni nada de eso, sino que se establecieron como agricultores desde un principio. Por acá hay un comentario, excelente, muchas gracias, un honor participar. Hay una consulta, ¿existe algún programa, además de estos espacios que promueven las instituciones, que fortalezca criterios en cuanto a la igualdad y reducción de brechas sociales con la población afrodescendiente? Bueno, la única institución que está trabajando realmente en esto de manera sistemática es el Ministerio de Educación Pública. Hace unos años, desde el gobierno de don Abel Pacheco, se creó la Comisión de Estudios Afro, que es la que viene trabajando, que es la que ha podido lograr reforma a los programas educativos, ha logrado incorporar a la lista de lectura obras de autores costarricenses, es la que ha hecho los estudios, ¿verdad?, sobre racismo en Costa Rica, desarrolló un protocolo para detectar, atender y para prevenir, detectar y atender problemas de racismo en los centros escolares, ¿verdad? Cosas como la que pasó con esa pobre niña que se tiñó totalmente de polvo blanco para ver si así la aceptaban sus compañeros, ¿verdad? Y cuando vino la intervención, una de las maestras dijo, la culpa es de la mamá, ¿quién se le ocurre ponerle un papá negro a esa chiquita, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, es del Ministerio de Educación, desde la Comisión de Estudios Afro, ha estado trabajando en eso. Hay grupos de la sociedad civil, como la UNA en Limón, como el programa Flores de la Diáspora, fiada por doña Carol Britton, ¿verdad? El proyecto Caribe, que ha tenido su historia, ¿verdad?, de aportes, digamos, eso es en forma sistemática. También está las mujeres, el grupo de mujeres afrocostarricenses, que también trabajan en una forma sistemática sobre estos temas. Dice Pablo Cascante, ¿cuáles acciones positivas considera usted que se han realizado en Costa Rica? Bueno, mencioné algunos de ellos, pero entre otros, primero la derogatoria de la ley que prohibía a la persona negra emplearse en el Pacífico Sur. Eso fue un primer paso muy importante. Y recientemente se acaba en el gobierno anterior, una política pública, o sea, se incorporó al afrodescendiente en la política pública en el campo de la salud, que eso es muy importante porque hay algunas enfermedades, hay una en específica, la de células falciformes, que tiene que ver mucho con aquellos que descienden como del centro de África, pero hay otras enfermedades que son muy recurrentes en la población, la diabetes, el problema de la próstata, ¿verdad? Entonces el gobierno, la presión alta, el gobierno hay una política específica dirigida a la salud de la población afrodescendiente, que sacó conjuntamente el Ministerio de Salud con la Caja
impulsado por grupos de todo el país interesados en que esto pasara, ¿verdad? Digamos que están esos, ¿verdad? La incorporación de la historia sin sesgo en la política, en los programas del Ministerio de Educación es otro punto importante. Y ahí va. Acá tenemos un comentario de Johnny. Buenas tardes, muy amables por la presentación. Una consulta más de doña Laura. La desigualdad que manifiesta con respecto a las mujeres preparadas académicamente. ¿Considera que esta brecha es más evidente en mujeres afrodescendientes o la desigualdad en general en las mujeres costarricenses? No, es más pronunciada. En el caso de las, específicamente en las mujeres afrourbanas, es decir, las mujeres afrodescendientes urbanas, son las que tienen un nivel de formación más alto en el país, en promedio, ¿verdad? En promedio, estamos hablando de promedios. Tienen incluso una formación en promedio más alta que las propias mujeres blancas. Sin embargo, no solo ganan menos por ser mujeres, sino ganan menos que las mujeres blancas y menos que los hombres blancos. Esa es la situación. Y es un fenómeno que se da en Costa Rica y Panamá, básicamente. Y por acá nos quedan unos comentarios. Muchas gracias por la conferencia, nos dice Miguel. También Susan, muchas gracias. Miguel nos dice, muchas gracias, mi hijo de 8 años la disfrutó. Y, vamos a ver. Muchas gracias por la presentación. Vamos a buscar la consulta de Johnny. Un momentito, que acá nos dice. Bueno, perdón, acá hay una consulta de Johnny. En discusiones en redes sociales hay personas que consideran no conveniente llamar a una persona negra o afrodescendientes, porque a un alemán no se le dice eurodescendientes, entonces consideran que no es necesaria esta puntualización porque la consideran racista. Bueno, el nombre afrodescendiente lo hemos puesto nosotros mismos en la reunión de Santiago de Chile, porque antes resulta que éramos morenos, negros, mulatos, etcétera, etcétera. Yo he contado decenas de nombres que nos han puesto. Y el término afrodescendiente nos da esa unidad que nosotros queríamos tener. Así como existe hispanoamericano, entonces que hay que eliminar el término hispanoamericano. Hay que eliminar el término latinoamericano, ¿verdad? No, es que son nombres que nos une a todos. Usted, sí, uno de mis mentores, por cierto, don Beto Cañas siempre se enojaba mucho cuando yo decía que yo era afro-costarricense. Usted no es afro-costarricense, usted es costarricense. Bueno, sí, desde un punto de vista idealista, eso está muy bonito, ¿verdad? Pero viera que no es el común de la gente, ¿verdad? Cuando la gente que me ve venir no dice, ahí viene don Queens Duncan, o ahí viene Queens Duncan, no, ahí viene un negro. Es decir, todavía tenemos metido en nuestra ADN la cuestión de la raza, que por cierto, la raza no es un fenómeno biológico, ¿verdad? No hay un momento donde uno puede decir, bueno, aquí empieza una raza y aquí, no, todos somos una misma especie, la especie humana. Pero la raza es una construcción ideológica, es una construcción sociológica y que todavía está ahí entre nosotros. Entonces, yo siento mucho orgullo de sentirme identificado como afrodescendiente porque recupero toda esa lucha que mis antepasados dieron para que yo estuviera aquí. Es un reconocimiento a toda esa lucha que mis ancestros dieron para que yo pudiera estar aquí, porque estábamos programados para la extinción y aquí estamos. Y entonces yo pienso que uno tiene que sentir orgullo por su herencia cultural. Es decir, la misma herencia que cuando yo estoy en Estados Unidos y me siento latinoamericano, ¿verdad?
Y yo siempre he dicho, he estado en España, he estado en Inglaterra, he estado en África, he estado en Jamaica, y en los 4 lugares he descubierto mis raíces, ¿verdad? Y en África de repente digo, mira, de ahí es donde tomamos eso. Y me ha pasado en España, me ha pasado en Inglaterra, y ni que se diga de Jamaica. Entonces es una cosa de identidad. Y entonces, por otro lado, esperamos que se nos respete eso, ¿verdad? Porque nadie que no es una persona afro tendría el derecho de decirme cómo debo llamarme o cómo debo identificarme, ¿verdad? No, es como, ¿qué sé yo? Es como si yo le dijera a los costarricenses, no, usted no es costarricense, usted es centroamericano, ¿verdad? O usted no es blanco mestizo, usted es ser humano. De ser humano somos todos, por supuesto, pero no es lo mismo la cultura que nosotros tenemos en un país, en un sector, en un grupo étnico, que la cultura del otro país, del otro sector, el otro grupo étnico. Entonces, por ahí va el asunto, ¿verdad? Por una parte, el orgullo de ser descendiente de esos ancestros que lucharon por nosotros, y por otro lado, el orgullo de identificarse. Hoy en la mañana estuve en una conferencia internacional donde estuvimos conversando gente, una persona de Colombia y Ecuador, otra persona de Colombia, otra persona de México, esta persona de Costa Rica, todos nosotros identificados como afrodescendientes, hablando de los problemas comunes que tenemos casi que en todo el globo, ¿verdad? Una persona, pues, ¿racismo qué? ¿Verdad? Entonces, eso, por ahí anda el asunto del afrodescendiente, y como digo, es un nombre que nos hemos puesto nosotros, contrario a negro, que era una herencia colonial. Bueno, serían las consultas que están acá, el chat. Entonces le doy el pase a Vicky. Sí, bueno, agradecerle, doctor Queens Duncan. Realmente ha sido una tarde maravillosa, lluviosa, pero de aprendizaje. Y aquí desde el Museo del Jade nosotros abrimos ese diálogo y queremos siempre la parte esta de la política, de los derechos humanos, de la igualdad, y queremos entonces pues enterarnos. Creo que a veces la desinformación es la que nos hace pues hacer comentarios que no son, digamos, racistas y también racistas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese caso su aporte es muy valioso y queda este espacio abierto también para que usted pueda entonces brindarnos nuevas informaciones de sus investigaciones. Le agradecemos mucho y agradecemos mucho a todas las personas que se han conectado hoy para escucharlo. Le agradecemos también y ya hacemos un llamado de atención a toda la comunidad para que puedan seguir las medidas sanitarias y podernos mantener con estos diálogos en la casa y también estar enterados, ¿no? Entonces creo que es una forma muy amena de estar en la cuarentena, pero que también respeto a las medidas sanitarias. Buenas tardes a todos y desde el Museo del Jade, nuestra gratitud a usted, doctor Wins Duncan. Hasta luego. Muchas gracias, a la orden. Hasta luego entonces. Nos vemos. Hasta luego.